Muy bien. Padre, te damos gracias. Inclina el rostro, por favor. Que esta palabra sea de edificación para mis hermanos. Que esta palabra sea edificación para la iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y así podamos entender tu palabra y entender lo que tú quieres para este tiempo. Entender lo que tú quieres para tu iglesia en este tiempo. ¿Qué es lo que tu iglesia tiene que entender, tiene que saber y hacer? Padre, te damos gracias por este momento. Bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu Espíritu traiga luz a mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy, mis amados. La iglesia que entiende los tiempos de Dios. La iglesia tiene que entender los tiempos que estamos viviendo. Y el propósito de esta predicación, mis amados, es que la iglesia de Jesucristo entienda los tiempos que hoy estamos viviendo. Cada uno de nosotros tenemos que entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Qué está pasando en Paraguay? No es que estemos criticando todo el tiempo lo que eventualmente escuchamos o leemos. No, es para que oremos. Si yo no sé lo que está pasando en Paraguay, si yo no entiendo nada lo que está pasando en Paraguay, ¿cómo voy a disponerme a orar? Yo por eso le digo a mis discípulos, los hermanos de las dos células, siempre tenemos un tiempo de conversar, de hablar, tiempo de comentarios varios, media hora tal vez. ¿Para qué esto? ¿Para qué hablamos de esto? ¿Para qué comentamos esto, amados? No es para que estemos, no. Es para que nosotros podamos entender que es necesario que oremos por estos puntos que hablamos. Y después comenzamos la célula. Pero eso es importante. Amén. Por lo menos yo lo hago así. Y la propuesta es las cualidades y actitudes que los hijos de Dios tienen que tener en estos tiempos en que vivimos. ¿Cuál debe ser su cualidad? ¿Cuál debe ser su actitud? Porque aquí vimos en la lectura de la Escritura, hemos visto que hay tuvieron actitudes tremendas los que se presentaron a David en Siclac en primer momento y después en Hebrón. Actitudes. ¿Qué actitud tiene usted? ¿Cuáles son sus cualidades? Usted debe entender y debe saber eso. Entonces, no fue de una vez que David subió al trono, sino que fue gradualmente. No fue de un día para otro, fue gradualmente. En primer lugar vemos la ayuda que le vino a David de Siclac, en Siclac, y luego la segunda parte que viene en Hebrón. Entonces, en segundo lugar, la ayuda que viene de ahí de Hebrón, Israel. En estas dos divisiones, hay dos divisiones en este capítulo 12, en esas dos divisiones vemos cómo le informan y se acoplan a David, ¿verdad? Estando él aún encerrado por causa de ¿quién? Me gustaría escuchar algún concepto, alguna palabra. ¿Por causa de quién estaba encerrado? Saúl, ¿sí? Por causa de Saúl. Por eso. Pero aún así, él aún no era rey, pero él recibía los miles y los miles que iban a dar su lealtad a él. En total, 337,100 hombres de guerra, prestos. Sin contar los hombres de Isaacar, porque ahí eran 200 principales. Ellos se acercaron solamente, pero sus miles dejaron afuera. Tenían sus miles también ellos. En total 337,000. ¿Qué ejército? Con semejante cualidades y actitudes. Y qué bueno que este ejército aquí va a ver que tiene la misma actitud y cualidad para poder enfrentar los tiempos de hoy. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces, pero lo importante, mis amados, que llama la atención son estos hombres que se reportaron a David. Y estos hombres tenían cualidades especiales, tenían actitudes correctas. Las actitudes eran correctas de su corazón para poner a David por rey. Entonces veamos, mis amados, las cualidades y actitudes que distinguían a estos hombres. Y en primer lugar,
Primera cualidad que distinguían a estos hombres eran entendidos en los tiempos, dice el versículo 32. Eran entendidos en los tiempos. Y en primer lugar, dice, se presentan los 200 principales. Eran jefes, eran capitanes. 200 principales, no los miles como habían presentado los otros, pero tenían también sus miles, porque dejaron. Pero ellos se presentaron los entendidos en los tiempos, lo que tenían visión, lo que podían visionar, lo que Israel necesitaba saber y lo que su rey necesitaba saber para poder tomar las decisiones correctas. ¿Qué le parece? Qué hombre tremendo. ¿Sí? Eran duchos en discernir las oportunidades. Eran duchos en discernir lo que especialmente Israel iba a necesitar en ese momento. Qué interesante, qué lindo que nuestros discípulos haya gente así, que los pastores tengan una inteligencia especial dada por Dios para discernir los tiempos, que nuestros pastores, porque ellos son así, entienden los tiempos que hoy vivimos. Y Él transmite a sus discípulos y a su congregación eso. Entonces eran duchos en discernir las oportunidades y sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran expertos en asuntos públicos, entendían cómo estaba gobernando el rey Saúl. En asuntos políticos y en asuntos sociales conocían perfectamente el estado que se encontraba Israel. Y la iglesia de Jesucristo, mis amados, debe entender cómo está pasando hoy Paraguay. No debe estar ajeno a lo que está pasando Paraguay. ¿Qué hará el presidente de la República mañana? ¿Alguien me dice? Nuestro presidente mañana se va a Santa Fe. Ore por eso. ¿Por qué va a ir a resolver situaciones del Mercosur, Santa Fe? Entonces, ¿por qué no orar por él? Señor, dale autoridad a nuestro presidente. Dale inteligencia. Que él pueda, Señor, venir con bendiciones para esta nación. La iglesia de Jesucristo debe entender los tiempos en que está caminando. Debe entender los tiempos de los asuntos públicos. No le digo que todo el día se pase leyendo el diario, no. Pero debe entender. ¿Por qué? Para que así su oración pueda ir a los cielos. Orar por nuestro presidente. El Señor tiene esta misión. Van a ir ahí, te pedimos que tú lo exaltes, que tú, Señor, le des sabiduría en todo lo que Él tenga que hacer. Amén. La iglesia de Jesucristo debe entender todo eso perfectamente. La iglesia debe discernir los rumbos que deben tomar, los acontecimientos que así pueda presentar delante de Dios. En Jueces 5:15 dice, se mencionan a los caudillos de Isaacar, los mismos. Y en la última parte de ese versículo dice, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban allí. ¿Y qué le parece para el día de mañana o los días que se quede nuestro presidente? No podemos decirle nosotros acaso, Señor, que en esta misión que nuestro presidente va a hacer haya resoluciones del corazón, tremendas resoluciones del corazón, y que las bendiciones puedan venir a este país. ¿Por qué no? ¿Es posible? Claro que es posible. Entonces, por eso es importante que la iglesia entienda los tiempos que hoy estamos viviendo. Amén. Qué bueno, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Y qué le parece a usted? ¿Qué hubo en la Organización de Estados Americanos hace poco? ¿Qué hubo? Escucho. Alguien, alguno que me sople. Se sentaron bases. El mundo entero conoció que nuestro país, mis amados, está firme contra toda ideología de género. Amén. Aleluya. Grandes resoluciones del corazón. Nuestro país se planta ante el mundo diciendo, no, nosotros no aceptamos el aborto, no aceptamos el matrimonio igualitario de ninguna manera, porque somos un país libre y soberano, porque somos hijos de Dios y porque la nación paraguaya respeta su constitución. Aleluya. ¿Es así? Así aconteció.
Así dejamos sentado en la OEA. Hace 15 días nada más, ni no sé cuánto, días hace. Que hemos dicho, el Paraguay está por la vida y la familia. Y nadie no nos mueve de esa política. Nadie no nos mueve de esa política. Escuche bien el mundo. Esos fueron nuestros delegados. Denle un fuerte aplauso a Cristo por eso. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tú llevas a tus hijos a poner postura delante de las organizaciones mundiales. El versículo 32 dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y ante esos dichos de nuestros hermanos y de nuestra nación, nosotros tenemos que hacer amén. Sí, Señor, estamos de acuerdo, porque así dice tu palabra. Así dice tu palabra. Y eso lo vamos a hacer, y eso vamos a sostenerlo, y vamos a velar para que nada de eso acontezca. Para que ninguna ley del Senado ni de diputados sea aprobada a favor del aborto ni a favor del matrimonio igualitario, ninguna ideología de género. Escuchen bien, senadores y diputados, no habrá en este país ninguna ley que apoye el aborto. Escuche bien, no habrá ni una ley que aborte, que esté ahí con el aborto, que esté con la ideología de género. No habrá, no saldrá, porque hay una iglesia que ora al respecto. Aleluya. Y esa tenemos que defender, tenemos que orar, tenemos que velar siempre por eso, porque en ningún momento salta la liebre y quieren presentar algo. De ninguna manera no van a presentar, porque la iglesia estará orando. Eso estará haciendo, porque si la iglesia no hace eso, no van a amanecer como le amaneció en la Argentina, que vinieron la ley del aborto, matrimonio igualitario. De ninguna manera. No, señores. Defendemos la palabra de Dios. Defendemos nuestra constitución que dice que de la misma concepción está la vida. Así es. No es de repente de 4 o 5 meses. No, yo ya no quiero más esto. O nace el niño, yo quiero que sea nena, pero nació con pilín, ¿verdad? Yo quiero que sea nena. Yo quiero que sea nene. De ninguna manera. Estamos con la familia. Y esas son resoluciones del corazón que se han hecho. Resoluciones del corazón que nosotros tenemos que acompañar como iglesia. Amén. Porque Dios dio ese trabajo a nosotros. Necesitamos hacer ellos. Entonces estos hombres eran obedientes porque sabían que las órdenes que se daba, que daba David y sus capitanes, eran órdenes sabias, eran órdenes correctas. Sabían que sus jefes tenían actitudes para mandar, conocimiento de las cosas que tenían que venir. Entonces las escrituras revelan, mis amados, que Israel en muchas ocasiones no vio lo que Dios estaba enviando. Mató a sus profetas, mató a sus enviados. No estuvo presente cuando envió a su Mesías. Ignoró esa venida. Israel ignoró esa venida. Entonces, mis amados, la iglesia de Jesucristo en Paraguay no debe estar ciega a los planes y propósitos de Dios. No vamos a parecernos en tiempos como Israel ignoró la venida del Mesías. Nosotros no, los hemos aceptado, los hemos reconocido, está en medio nuestro. No vamos a estar fuera de todo ese propósito tremendo que Dios tiene para esta nación. Estamos presentes y estamos agudizando los oídos para escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. La iglesia de Jesucristo debe pararse firme y lo ha hecho. Y seguimos haciéndolo para que ese cumplimiento de nuestro buen Dios que nos da, nosotros podamos estar velando por ello. Amén. En segundo lugar, segunda cualidad y actitud que distinguían a estos hombres, tenían un corazón perfecto. Dije, sí, la que está al lado, corazón perfecto. Va para que sepa corazón perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica un corazón perfecto? ¿Cómo es aquel hombre de corazón perfecto? Va y sepa. Disculpen el francés.
Dice el versículo que vinieron con corazón perfecto a Hebrón. ¿Y qué entendemos por corazón perfecto? Entendemos un corazón perfecto al hombre que gobierna sus emociones. Escuchen, gobierna sus emociones, no se lanza a cuestiones histéricas por ahí, de repente, no. Gobierna sus emociones, en donde sus atributos intelectuales, psicológicos están completos. Corazón perfecto. Un hombre equilibrado, una mujer equilibrada. Equilibrada porque la palabra de Dios nos equilibró, hermano, porque antes éramos cada personaje, ¿verdad? Antes chispeábamos por cualquier cosa. Y aún hoy de repente nos quieren hacer chispear, ¿verdad? Y nos salimos, pero volvemos aquí y estamos otra vez corazón perfecto. Dios desea que estemos con corazón perfecto. Hoy en día el reino de Dios necesita hombres y mujeres, mis amados, equipados por Dios. Verso 2 habla de eso. Entrenados y ligeros, verso 8 del capítulo 12. Fuertes en la fe. Fuertes en la fe. Eso es lo que Dios desea de su iglesia en este tiempo. Capaces de prevalecer contra el enemigo. Verso 14. Cuando el enemigo viene a nuestro hogar, cuando nos damos cuenta por señales nuestros hijos que hay algo que no está bien, nosotros no nos callamos. O sea, no nos podemos callar. No podemos dejar pasar esas cosas cuando discernimos. Pucha, este hijo tiene un olor, no sé qué, a qué hierba. Eso no anda, no funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer como papá, como mamá, como hermano? Resistir ese espíritu. Porque para eso el Señor nos dio su autoridad. Para eso puso su espíritu. Nos puso de balde. Nos puso para que tengamos ahí nomás sin ejercer autoridad ni ser conscientes de que somos hijos de Dios y tenemos la autoridad de resistir ese espíritu. Para eso el Señor quiere que estemos velando siempre, en todo lugar, en el trabajo, en la familia, en la célula misma, ¿por qué no? Yo siempre le digo a mi discípulo, portate bien, se la leo. ¿Verdad? A mí también me dice, portate bien, pastor, ¿verdad? Y yo trato de portarme bien, ¿verdad? Entonces es importante discernir siempre las cosas. Gente con corazón íntegro, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Llenos del Espíritu Santo, dedicados, llenos del Espíritu Santo, desinteresados por la obra del Señor. Hermano, ¿podés irte a servir allá? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? No, ¿sabes que estamos pidiendo un voluntariado, hermano? ¿Podés hacer este trabajo? Y sabes que me va a ser difícil. Pero te vamos a pagar, ¿eh? ¿Cuánto? Existe eso. Ocurre eso. No se extrañen. Desinteresados, que sirvan a la obra, que estén ahí prestos, que cuando el pastor o el líder llame, aquí estoy. ¿Sí? Verso 38 decía, acá estoy, prestos, ligeros. Que cuando llama la lista de los que tienen que venir a la oración de las 5:30, ahí prestos estamos. ¿Y cuántos tuviste, hermano? ¿Cuántos tuvieron en el? Y estuvimos entre 5. Pucha, pero tu línea es grande. Y bueno, muchos no escucharon. O en la vigilia, prestos. Voy a parafrasear un poquitito lo que dice el versículo 38. A ver si recuerdo lo que estuve pensando. Todos estos hombres de guerra dispuestos para venir a la vigilia. ¿Sí? Todos estos hombres dispuestos para venir a la oración de las 5:30, ahí estaban. Es lo mismo. Es la misma cosa. Dios pide que estemos orando y velando. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Decirle que está al lado, velad pues será. Velen. Y es cierto. Eso es lo que nos pide el Señor, que velemos. ¿Sí? Para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel
Todos los demás del CFA, todos los demás del CFA, ¿sí? También estén prestos, con ánimo pronto para poner a su líder como líder, a su pastor como pastor. Y no, a mí no me gusta eso. Yo me voy a ir en otra línea porque ese me gusta ese pastor. Error. Puede que te vayas, pero si no vas con la bendición estás frito. Te pongo la firma, como dice mi pastor. Si no vas con la bendición estás frito. Si vas a otra línea es porque Dios te lleva a hacer algo especial ahí. Si no, no. Quédate mejor. Tal vez sufrís ahí en tu línea. A lo mejor no le aguantás a tu líder o no le aguantás a tu líder de línea. No importa, aguantate, mordete, rascate, hace cualquier cosa. Pero sé obediente, que eso es lo que Dios va a honrar en tu vida. Obediencia, obediencia, amados. Obediencia, amados. Sigo. Así como estos hombres de guerra dispuestos para guerrear tenían corazón perfecto y un ánimo pronto, así también tenemos que estar dispuestos para la guerra. Así tenemos que estar dispuestos para venir a las 5:30. Así tenemos que estar dispuestos para venir a la vigilia. Así tenemos que estar dispuestos para venir a la iglesia. Así tenemos que estar dispuestos para venir a la escuela de líderes. Así tenemos que estar dispuestos para ir a Coyú a servir. Así tenemos que estar dispuestos a todo lo que el Señor nos diga. Amén. Hombres de guerra, leones de Jehová son ustedes. Valientes de Jehová, que tienen cada uno el Espíritu de Dios. El que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Ese es el Espíritu que tenemos. Y es el poder porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, amados, en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo porque había unidad. Entonces, si en su célula, hermano líder, hay unidad, grandes cosas van a ocurrir. Si en su línea hay unidad, grandes cosas van a ocurrir, porque Dios así obra. Vino su Espíritu, llenó a cada uno de los 120 que estaban ahí en ese aposento alto, porque estaban unánimes. ¿Y qué más hacían? Oraban, unánimes. Y vino el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no puede venir en una célula? ¿Por qué no puede venir en una línea? ¿Por qué no puede venir en un estudio que se hace externo de caminando con Dios? ¿Por qué no? Si todos están llenos del Espíritu. Si todos están siendo obedientes a la palabra. Amén. La iglesia de Jesucristo no puede ser de doble ánimo. ¿Qué dice Santiago 1:8? No puede, bajo ningún sentido. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede, es inconstante, no, va a ser inconstante. Entonces, en esta porción, mi Dios, de la palabra, en esta porción de la palabra, es importantísimo que nosotros podamos vernos a través de esta porción de la palabra. Que nosotros podamos decir, ¿cómo estoy yo en mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo en mi iglesia? ¿Qué estoy teniendo yo en mi iglesia? ¿Cómo me estoy comportando con mi líder? ¿Cómo me estoy comportando con mi célula? ¿Cómo me estoy comportando con mi pastor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide que yo haga? ¿Estoy haciendo lo que Dios desea que haga? Entonces, amado, esté dispuesto para guerrear siempre. Ellos tenían un corazón perfecto y un ánimo pronto. Así también tenemos que estar dispuestos a guerrear. ¿Por quién? Por nuestra familia, por nuestra casa, por el trabajo, por los hermanos, por la célula, por los líderes, por la iglesia, por el país, por todos. Ese es el espíritu y la cualidad que tenían estos hombres que se llegaron a David para ponerlos por rey. Y no tengamos de repente un ánimo diferente al resto. ¿Por qué no va a ser posible? Si el líder le dice, bueno, vamos, ¿qué les parece si hacemos algo allá? No, yo no me quiero ir, no, eso no me parece de Dios, líder. Error. Acompáñenle nomás. Y si está errado el líder, Dios le va a hablar a ese líder.
pero Dios va a ver su obediencia. Y eso es lo que Dios va a bendecir. Amén. Concluyo con esto. En esta porción de la palabra, mis amados, Dios nos enseña. ¿Le ha enseñado algo? ¿Le ha enseñado algo? Que la iglesia de Jesucristo debe entender los tiempos en que hoy vivimos. En segundo lugar, la iglesia de Jesucristo debe tener un corazón perfecto. ¿Quién se agrada así? Dios de los cielos. Dios de los cielos. Cristo Jesús derrama su presencia en su poder en el Espíritu Santo de Dios. Y el tercero, toda la iglesia debe estar en un mismo ánimo y dispuestos a guerrear. ¿Para qué? Dispuestos a guerrear, porque no hay otra forma de ganar Paraguay para Cristo, sino haciendo guerra espiritual, sino orando por nuestra nación, orando por nuestro país, orando por nuestras autoridades, orando por la familia y por todo lo que conozcamos. Dios nos pide eso, que estemos dispuestos, sin doble ánimo. Hoy comienza un tiempo nuevo para Paraguay, aleluya. Hoy comienza un tiempo nuevo a Paraguay, aleluya. Y el pueblo del Señor se regocijará. El pueblo del Señor orará, estará presto para la guerra en el nombre poderoso de Jesús.